El eco de las campanas aún resonaba en la iglesia cuando Elena vio cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Había llegado con el corazón lleno de esperanza, vestida con el elegante traje azul marino que había comprado especialmente para esta ocasión. Después de todo, no todos los días te invitan a la boda del hombre que una vez creíste que sería tu esposo. Pero lo que presenció esa tarde cambiaría el curso de su vida para siempre. Desde su asiento en la última fila, observó cómo Ricardo intercambiaba votos con Sofía, una mujer que apenas conocía desde hacía 6 meses. Las palabras del sacerdote se perdían en el murmullo de los invitados, pero Elena solo podía concentrarse en la sonrisa radiante de su ex prometido. Esa misma sonrisa que le había dedicado a ella apenas 2 años atrás, cuando le prometió que serían eternos. Ahora parecía una burla cruel del destino. La humillación llegó durante la recepción. Elena había decidido quedarse, quizás por masoquismo, quizás por la esperanza de encontrar algún tipo de cierre. Se acercó a la mesa principal para felicitar a los recién casados, como dictaba la educación que su madre le había inculcado. Ricardo la miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía desprecio. Sus palabras fueron como dagas envenenadas que se clavaron profundamente en su alma. «No puedo creer que hayas tenido el descaro de venir», le dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que algunos invitados cercanos pudieran escuchar. «Después de todo lo que pasó, pensé que tendrías la dignidad de mantenerte alejada». Las risas sofocadas de algunos familiares de Sofía resonaron como un coro de burlas. Elena sintió cómo el calor subía por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso que no pudo ocultar. Lo que Ricardo no sabía era que Elena había guardado un secreto durante todos estos meses, un secreto que podría haber cambiado completamente la narrativa de su ruptura. Pero en ese momento, humillada frente a todos los invitados, decidió que algunas verdades era mejor guardarlas para el momento adecuado. Con la cabeza en alto y una sonrisa forzada, se despidió educadamente y abandonó la celebración. Los días siguientes fueron una mezcla de lágrimas, rabia y una determinación que Elena no sabía que poseía. Se encerró en su pequeño apartamento, reflexionando sobre los últimos 2 años de su vida. La ruptura había sido devastadora, especialmente porque Ricardo la había culpado de ser demasiado ambiciosa, demasiado enfocada en su carrera. Él quería una esposa tradicional, alguien que pusiera el hogar por encima de todo. Elena había tratado de cambiar, de ser la mujer que él quería, pero nunca fue suficiente. Mientras ordenaba sus pertenencias, encontró una carpeta que había olvidado por completo. Dentro estaban todos los documentos relacionados con el proyecto en el que había estado trabajando antes de conocer a Ricardo. Un proyecto que había abandonado para dedicarse completamente a su relación. Sus manos temblaron mientras revisaba las páginas amarillentas. Allí estaba la clave de todo, la patente que había desarrollado para un nuevo sistema de energía renovable, una innovación que podría revolucionar la industria. La ironía del destino era palpable. Ricardo trabajaba precisamente en una empresa del sector energético, la misma industria donde Elena había estado a punto de hacer historia.
Durante su relación, ella había mencionado su proyecto en varias ocasiones, pero él siempre lo había minimizado, diciéndole que se concentrara en cosas más importantes, como planificar su futuro juntos. Ahora, 2 años después, Elena se daba cuenta de que había estado sentada sobre una mina de oro. Con renovada energía, comenzó a hacer llamadas telefónicas. Contactó a antiguos colegas, investigadores y empresarios que habían mostrado interés en su trabajo años atrás. Para su sorpresa, el interés seguía siendo alto. De hecho, la necesidad de soluciones energéticas sostenibles había crecido exponencialmente en los últimos años. Varios inversionistas estaban dispuestos a financiar el desarrollo de su patente. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones, presentaciones y negociaciones. Elena trabajaba 18 horas al día, impulsada por una mezcla de pasión profesional y sed de justicia. No era venganza lo que buscaba, se decía a sí misma, sino simplemente reclamar el lugar que le correspondía en el mundo. Pero en el Atlantische, fondo de su corazón, sabía que cada paso que daba la acercaba más a un momento de revelación que cambiaría todo. El universo parecía estar conspirando a su favor. Cada obstáculo que encontraba en su camino se convertía en una oportunidad. Cada puerta que se cerraba, abría 2 más. Elena comenzó a entender que su ruptura con Ricardo, por dolorosa que hubiera sido, había sido una liberación disfrazada. Ahora podía perseguir sus sueños sin restricciones, sin tener que justificar cada decisión ante alguien que nunca había creído realmente en su potencial. Mientras tanto, Ricardo continuaba con su vida matrimonial, ajeno a la tormenta que se estaba gestando. Su empresa había estado luchando contra la competencia, especialmente en el sector de energías renovables. Los márgenes de ganancia se reducían cada trimestre y la presión de los accionistas era cada vez mayor. Necesitaban desesperadamente una innovación que los pusiera nuevamente en la vanguardia del mercado. La primera pista de lo que estaba por venir llegó a través de un artículo en una revista especializada. Un pequeño párrafo mencionaba a una joven empresaria que había desarrollado una tecnología revolucionaria para la generación de energía limpia. El nombre de la empresa era nuevo, pero algo en la descripción del producto le resultó familiar a Ricardo. Sin embargo, estaba demasiado ocupado con sus propios problemas para prestar atención a los detalles. Elena sabía que el momento de la verdad se acercaba. Había pasado meses perfeccionando su presentación, asegurándose de que cada aspecto de su propuesta fuera impecable. Los contratos estaban firmados, los inversionistas comprometidos y la producción a punto de comenzar. Pronto, toda la industria conocería su nombre. Pronto, Ricardo entendería exactamente lo que había perdido cuando decidió humillarla en su boda. Pero el destino tenía preparada una sorpresa aún mayor, una sorpresa que ninguno de los dos podría haber anticipado, y que convertiría su historia personal en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. El eco de las campanas aún resonaba en la iglesia, cuando Elena vio cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Había llegado con el corazón lleno de esperanza, vestida con el elegante traje azul marino que había comprado especialmente para esta ocasión. Después de todo,
No todos los días te invitan a la boda del hombre que una vez creíste que sería tu esposo. Pero lo que presenció esa tarde cambiaría el curso de su vida para siempre. Desde su asiento en la última fila, observó cómo Ricardo intercambiaba votos con Sofía, una mujer que apenas conocía desde hacía 6 meses. Las palabras del sacerdote se perdían en el murmullo de los invitados. Pero Elena solo podía concentrarse en la sonrisa radiante de su ex prometido. Esa misma sonrisa que le había dedicado a ella apenas 2 años atrás, cuando le prometió que serían eternos. Ahora parecía una burla cruel del destino. La humillación llegó durante la recepción. Elena había decidido quedarse, quizás por masoquismo, quizás por la esperanza de encontrar algún tipo de cierre. Se acercó a la mesa principal para felicitar a los recién casados, como dictaba la educación que su madre le había inculcado. Ricardo la miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía desprecio. Sus palabras fueron como dagas envenenadas que se clavaron profundamente en su alma. «No puedo creer que hayas tenido el descaro de venir», le dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que algunos invitados cercanos pudieran escuchar. «Después de todo lo que pasó, pensé que tendrías la dignidad de mantenerte alejada». Las risas sofocadas de algunos familiares de Sofía resonaron como un coro de burlas. Elena sintió cómo el calor subía por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso que no pudo ocultar. Lo que Ricardo no sabía era que Elena había guardado un secreto durante todos estos meses, un secreto que podría haber cambiado completamente la narrativa de su ruptura. Pero en ese momento, humillada frente a todos los invitados, decidió que algunas verdades era mejor guardarlas para el momento adecuado. Con la cabeza en alto y una sonrisa forzada, se despidió educadamente y abandonó la celebración. Los días siguientes fueron una mezcla de lágrimas, rabia y una determinación que Elena no sabía que poseía. Se encerró en su pequeño apartamento, reflexionando sobre los últimos 2 años de su vida. La ruptura había sido devastadora, especialmente porque Ricardo la había culpado de ser demasiado ambiciosa, demasiado enfocada en su carrera. Él quería una esposa tradicional, alguien que pusiera el hogar por encima de todo. Elena había tratado de cambiar, de ser la mujer que él quería, pero nunca fue suficiente. Mientras ordenaba sus pertenencias, encontró una carpeta que había olvidado por completo. Dentro estaban todos los documentos relacionados con el proyecto en el que había estado trabajando antes de conocer a Ricardo. Un proyecto que había abandonado para dedicarse completamente a su relación. Sus manos temblaron mientras revisaba las páginas amarillentas. Allí estaba la clave de todo, la patente que había desarrollado para un nuevo sistema de energía renovable, una innovación que podría revolucionar la industria. La ironía del destino era palpable. Ricardo trabajaba precisamente en una empresa del sector energético, la misma industria donde Elena había estado a punto de hacer historia. Durante su relación, ella había mencionado su proyecto en varias ocasiones, pero él siempre lo había minimizado, diciéndole que se concentrara en cosas más importantes, como planificar su futuro juntos. Ahora, 2 años después, Elena se daba cuenta de que había estado sentada sobre una mina de oro. Con renovada energía,
Comenzó a hacer llamadas telefónicas. Contactó a antiguos colegas, investigadores y empresarios que habían mostrado interés en su trabajo años atrás. Para su sorpresa, el interés seguía siendo alto. De hecho, la necesidad de soluciones energéticas sostenibles había crecido exponencial y en los últimos años. Varios inversionistas estaban dispuestos a financiar el desarrollo de su patente. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones, presentaciones y negociaciones. Elena trabajaba 18 horas al día, impulsada por una mezcla de pasión profesional y sed de justicia. No era venganza lo que buscaba, se decía a sí misma, sino simplemente reclamar el lugar que le correspondía en el mundo. Pero en el fondo de su corazón, sabía que cada paso que daba la acercaba más a un momento de revelación que cambiaría todo. El universo parecía estar conspirando a su favor. Cada obstáculo que encontraba en su camino se convertía en una oportunidad. Cada puerta que se cerraba, abría dos más. Elena comenzó a entender que su ruptura con Ricardo, por dolorosa que hubiera sido, había sido una liberación disfrazada. Ahora podía perseguir sus sueños sin restricciones, sin tener que justificar cada decisión ante alguien que nunca había creído realmente en su potencial. Mientras tanto, Ricardo continuaba con su vida matrimonial, ajeno a la tormenta que se estaba gestando. Su empresa había estado luchando contra la competencia, especialmente en el sector de energías renovables. Los márgenes de ganancia se reducían cada trimestre y la presión de los accionistas era cada vez mayor. Necesitaban desesperadamente una innovación que los pusiera nuevamente en la vanguardia del mercado. La primera pista de lo que estaba por venir llegó a través de un artículo en una revista especializada. Un pequeño párrafo mencionaba a una joven empresaria que había desarrollado una tecnología revolucionaria para la generación de energía limpia. El nombre de la empresa era nuevo, pero algo en la descripción del producto le resultó familiar a Ricardo. Sin embargo, estaba demasiado ocupado con sus propios problemas para prestar atención a los detalles. Elena sabía que el momento de la verdad se acercaba. Había pasado meses perfeccionando su presentación, asegurándose de que cada aspecto de su propuesta fuera impecable. Los contratos estaban firmados, los inversionistas comprometidos y la producción a punto de comenzar. Pronto, toda la industria conocería su nombre. Pronto, Ricardo entendería exactamente lo que había perdido cuando decidió humillarla en su boda. Pero el destino tenía preparada una sorpresa aún mayor, una sorpresa que ninguno de los dos podría haber anticipado, y que convertiría su historia personal en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. La historia de Elena y Ricardo había comenzado 5 años atrás en la universidad. Ambos estudiaban ingeniería, aunque en especialidades diferentes. Elena se enfocaba en energías renovables, mientras que Ricardo estudiaba administración de empresas con énfasis en el sector industrial. Sus caminos se cruzaron durante un proyecto colaborativo que requería tanto conocimiento técnico como habilidades gerenciales. Desde el primer día, la química entre ellos fue innegable. Ricardo quedó fascinado por la brillantez de Elena. Ella tenía una mente analítica excepcional y una pasión por resolver problemas complejos que él encontraba irresistible. Elena, por su parte, se sintió atraída por la confianza y el carisma natural de Ricardo.
Él tenía la habilidad de hacer que las ideas más complicadas sonaran simples y alcanzables. Juntos formaban un equipo perfecto, complementándose en formas que parecían casi mágicas. Durante los primeros años de su relación, Elena había alcanzado logros académicos extraordinarios. Su tesis de maestría sobre sistemas de captación de energía solar había sido reconocida internacionalmente. Varios profesores la habían alentado a continuar con sus investigaciones, sugiriendo que tenía el potencial para revolucionar la industria. Elena soñaba con fundar su propia empresa de tecnología verde, imaginando un futuro donde sus innovaciones ayudarían a crear un mundo más sostenible. Ricardo, inicialmente, había sido su mayor apoyo. La acompañaba a conferencias, celebraba cada uno de sus éxitos y hablaba con orgullo de los logros de su novia ante cualquiera que quisiera escuchar. Pero algo cambió cuando él comenzó a trabajar en Energías del Norte, una empresa tradicional que había dominado el mercado durante décadas. Sus nuevos colegas y superiores tenían ideas muy específicas sobre cómo debía ser una esposa ejecutiva. La transformación de Ricardo fue gradual pero constante. Comenzó a hacer comentarios sutiles sobre la importancia de mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Luego sugirió que Elena debería considerar un trabajo más estable, algo que le permitiera tener tiempo para otras prioridades. Cuando finalmente le propuso matrimonio, una de sus condiciones implícitas era que ella abandonara sus ambiciones empresariales para enfocarse en construir una familia. Elena había luchado internamente con esta decisión durante meses. Su amor por Ricardo era genuino, pero sacrificar sus sueños profesionales se sentía como traicionar a la persona que había sido toda su vida. Finalmente, decidió hacer el compromiso, convenciéndose a sí misma de que el amor verdadero requería sacrificios. Guardó todos sus proyectos de investigación en una carpeta y aceptó un trabajo administrativo en una pequeña empresa de consultoría. Los meses siguientes fueron los más difíciles de su vida. Elena se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Cada día que pasaba en su nuevo trabajo, realizando tareas que no la desafiaban intelectualmente, se sentía un poco más vacía. Pero Ricardo parecía feliz con los cambios. La trataba con más cariño. Hablaba constantemente sobre sus planes de futuro y había comenzado a planificar su boda. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando Ricardo fue promovido a gerente regional. Su nueva posición requería más tiempo en la oficina y frecuentes viajes de negocios. Elena comenzó a sentirse sola y abandonada, especialmente porque había dejado de lado sus propias ambiciones para apoyar las de él. Cuando intentaba hablar sobre la posibilidad de retomar sus proyectos, Ricardo se mostraba irritado, argumentando que ya habían acordado cuáles serían sus prioridades. La gota que derramó el vaso llegó durante una cena con los colegas de Minot-Feinzerf. Ricardo. Uno de ellos había mencionado que su empresa estaba buscando desesperadamente innovaciones en el sector de energías renovables. Elena, emocionada, comenzó a hablar sobre sus investigaciones anteriores y las ideas que había desarrollado. Pero Ricardo la interrumpió bruscamente, diciendo que esos eran sueños de juventud, que ya no tenían relevancia en su vida actual. La humillación pública
fue devastadora. Elena se excusó y se fue del restaurante, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche tuvo una conversación honesta consigo misma sobre lo que había permitido que su vida se convirtiera. Se dio cuenta de que había perdido no solo sus ambiciones profesionales, sino también su identidad y autoestima. Al día siguiente, le dijo a Ricardo que necesitaba tiempo para pensar sobre su relación. Lo que siguió fue una serie de discusiones, cada vez más intensas. Ricardo argumentaba que Elena estaba siendo egoísta, que una relación requería que ambos hicieran concesiones. Ella trataba de explicar que no se trataba de egoísmo, sino de mantenerse fiel a sí misma y a sus valores. Pero Ricardo no podía entender por qué ella no podía ser feliz con la vida que él había planeado para ambos. La ruptura final fue tan dolorosa como predecible. Ricardo la acusó de ser incapaz de comprometerse, de poner su carrera por encima de su amor. Elena, con el corazón roto, pero con una claridad mental que no había tenido en meses, le dijo que el problema no era su ambición, sino que él había dejado de amar a la persona que ella realmente era. Esa misma semana, Ricardo comenzó a salir con Sofía, una recepcionista de su empresa que admiraba su éxito y no tenía aspiraciones profesionales propias. Durante los meses siguientes al rompimiento, Elena había luchado contra la depresión y la autocompasión. Se culpaba por haber sacrificado tanto por una relación que, en retrospectiva, había estado condenada desde el momento en que decidió cambiar quién era para complacer a alguien más. Pero la humillación en la boda había sido el catalizador que necesitaba para despertar de su letargo emocional. Ahora, mientras el eco de las campanas aún resonaba en la iglesia cuando Elena vio cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Había llegado con el corazón lleno de esperanza, vestida con el elegante traje azul marino que había comprado especialmente para esta ocasión. Después de todo, no todos los días te invitan a la boda del hombre que una vez creíste que sería tu esposo. Pero lo que presenció esa tarde cambiaría el curso de su vida para siempre. Desde su asiento en la última fila, observó cómo Ricardo intercambiaba votos con Sofía, una mujer que apenas conocía desde hacía 6 meses. Las palabras del sacerdote se perdían en el murmullo de los invitados, pero Elena solo podía concentrarse en la sonrisa radiante de su ex prometido. Esa misma sonrisa que le había dedicado a ella apenas 2 años atrás, cuando le prometió que serían eternos. Ahora parecía una burla cruel del destino. La humillación llegó durante la recepción. Elena había decidido quedarse, quizás por masoquismo, quizás por la esperanza de encontrar algún tipo de cierre. Se acercó a la mesa principal para felicitar a los recién casados, como dictaba la educación que su madre le había inculcado. Ricardo la miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía desprecio. Sus palabras fueron como dagas envenenadas que se clavaron profundamente en su alma. «No puedo creer que hayas tenido el descaro de venir», le dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que algunos invitados cercanos pudieran escuchar. «Después de todo lo que pasó, pensé que tendrías la dignidad de mantenerte alejada». Las risas sofocadas de algunos familiares de Sofía resonaron como un coro de burlas. Elena sintió cómo el calor subía por su cuello, tiñendo sus mejillas,
de un rojo intenso que no pudo ocultar. Lo que Ricardo no sabía era que Elena había guardado un secreto durante todos estos meses, un secreto que podría haber cambiado completamente la narrativa de su ruptura. Pero en ese momento, humillada frente a todos los invitados, decidió que algunas verdades era mejor guardarlas para el momento adecuado. Con la cabeza en alto y una sonrisa forzada, se despidió educadamente y abandonó la celebración. Los días siguientes fueron una mezcla de lágrimas, rabia y una determinación que Elena no sabía que poseía. Se encerró en su pequeño apartamento, reflexionando sobre los últimos 2 años de su vida. La ruptura había sido devastadora, especialmente porque Ricardo la había culpado de ser demasiado ambiciosa, demasiado enfocada en su carrera. Él quería una esposa tradicional, alguien que pusiera el hogar por encima de todo. Elena había tratado de cambiar, de ser la mujer que él quería, pero nunca fue suficiente. Mientras ordenaba sus pertenencias, encontró una carpeta que había olvidado por completo. Dentro estaban todos los documentos relacionados con el proyecto en el que había estado trabajando antes de conocer a Ricardo. Un proyecto que había abandonado para dedicarse completamente a su relación. Sus manos temblaron mientras revisaba las páginas amarillentas. Allí estaba la clave de todo, la patente que había desarrollado para un nuevo sistema de energía renovable, una innovación que podría revolucionar la industria. La ironía del destino era palpable. Ricardo trabajaba precisamente en una empresa del sector energético, la misma industria donde Elena había estado a punto de hacer historia. Durante su relación, ella había mencionado su proyecto en varias ocasiones, pero él siempre lo había minimizado, diciéndole que se concentrara en cosas más importantes, como planificar su futuro juntos. Ahora, 2 años después, Elena se daba cuenta de que había estado sentada sobre una mina de oro. Con renovada energía, comenzó a hacer llamadas telefónicas. Contactó a antiguos colegas, investigadores y empresarios que habían mostrado interés en su trabajo años atrás. Para su sorpresa, el interés seguía siendo alto. De hecho, la necesidad de soluciones energéticas sostenibles había crecido exponencialmente en los últimos años. Varios inversionistas estaban dispuestos a financiar el desarrollo de su patente. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones, presentaciones y negociaciones. Elena trabajaba 18 horas al día, impulsada por una mezcla de pasión profesional y sed de justicia. No era venganza lo que buscaba, se decía a sí misma, sino simplemente reclamar el lugar que le correspondía en el mundo. Pero, en el fondo de su corazón, sabía que cada paso que daba la acercaba más a un momento de revelación que cambiaría todo. El universo parecía estar conspirando a su favor. Cada obstáculo que encontraba en su camino se convertía en una oportunidad. Cada puerta que se cerraba, abría 2 más. Elena comenzó a entender que su ruptura con Ricardo, por dolorosa que hubiera sido, había sido una liberación disfrazada. Ahora podía perseguir sus sueños sin restricciones, sin tener que justificar cada decisión ante alguien que nunca había creído realmente en su potencial. Mientras tanto, Ricardo continuaba con su vida matrimonial, ajeno a la tormenta que se estaba gestando. Su empresa había estado luchando contra la competencia, especialmente
en el sector de energías renovables. Los márgenes de ganancia se reducían cada trimestre y la presión de los accionistas era cada vez mayor. Necesitaban desesperadamente una innovación que los pusiera nuevamente en la vanguardia del mercado. La primera pista de lo que estaba por venir llegó a través de un artículo en una revista especializada. Un pequeño párrafo mencionaba a una joven empresaria que había desarrollado una tecnología revolucionaria para la generación de energía limpia. El nombre de la empresa era nuevo, pero algo en la descripción del producto le resultó familiar a Ricardo. Sin embargo, estaba demasiado ocupado con sus propios problemas para prestar atención a los detalles. Elena sabía que el momento de la verdad se acercaba. Había pasado meses perfeccionando su presentación, asegurándose de que cada aspecto de su propuesta fuera impecable. Los contratos estaban firmados, los inversionistas comprometidos y la producción a punto de comenzar. Pronto, toda la industria conocería su nombre. Pronto, Ricardo entendería exactamente lo que había perdido cuando decidió humillarla en su boda. Pero el destino tenía preparada una sorpresa aún mayor. Una sorpresa que ninguno de los dos podría haber anticipado y que convertiría su historia personal en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. La historia de Elena y Ricardo había comenzado 5 años atrás, en la universidad. Ambos estudiaban ingeniería, aunque en especialidades diferentes. Elena se enfocaba en energías renovables, mientras que Ricardo estudiaba administración de empresas con énfasis en el sector industrial. Sus caminos se cruzaron durante un proyecto colaborativo que requería tanto conocimiento técnico como habilidades gerenciales. Desde el primer día, la química entre ellos fue innegable. Ricardo quedó fascinado por la brillantez de Elena. Ella tenía una mente analítica excepcional y una pasión por resolver problemas complejos que él encontraba irresistible. Elena, por su parte, se sintió atraída por la confianza y el carisma natural de Ricardo. Él tenía la habilidad de hacer que las ideas más complicadas sonaran simples y alcanzables. Juntos formaban un equipo perfecto, complementándose en formas que parecían casi mágicas. Durante los primeros años de su relación, Elena había alcanzado logros académicos extraordinarios. Su tesis de maestría sobre sistemas de captación de energía solar había sido reconocida internacionalmente. Varios profesores la habían alentado a continuar con sus investigaciones, sugiriendo que tenía el potencial para revolucionar la industria. Elena soñaba con fundar su propia empresa de tecnología verde, imaginando un futuro donde sus innovaciones ayudarían a crear un mundo más sostenible. Ricardo, inicialmente, había sido su mayor apoyo. La acompañaba a conferencias, celebraba cada uno de sus éxitos y hablaba con orgullo de los logros de su novia ante cualquiera que quisiera escuchar. Pero algo cambió cuando él comenzó a trabajar en Energías del Norte, una empresa tradicional que había dominado el mercado durante décadas. Sus nuevos colegas y superiores tenían ideas muy específicas sobre cómo debía ser una esposa ejecutiva. La transformación de Ricardo fue gradual pero constante. Comenzó a hacer comentarios sutiles sobre la importancia de mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Luego sugirió que Elena debería considerar un trabajo más estable,
algo que le permitiera tener tiempo para otras prioridades. Cuando finalmente le propuso matrimonio, una de sus condiciones implícitas era que ella abandonara sus ambiciones empresariales para enfocarse en construir una familia. Elena había luchado internamente con esta decisión durante meses. Su amor por Ricardo era genuino, pero sacrificar sus sueños profesionales se sentía como traicionar a la persona que había sido toda su vida. Finalmente, decidió hacer el compromiso, convenciéndose a sí misma de que el amor verdadero requería sacrificios. Guardó todos sus proyectos de investigación en una carpeta y aceptó un trabajo administrativo en una pequeña empresa de consultoría. Los meses siguientes fueron los más difíciles de su vida. Elena se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Cada día que pasaba en su nuevo trabajo, realizando tareas que no la desafiaban intelectualmente, se sentía un poco más vacía. Pero Ricardo parecía feliz con los cambios. La trataba con más cariño, hablaba constantemente sobre sus planes de futuro y había comenzado a planificar su boda. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando Ricardo fue promovido a gerente regional. Su nueva posición requería más tiempo en la oficina y frecuentes viajes de negocios. Elena comenzó a sentirse sola y abandonada, especialmente porque había dejado de lado sus propias ambiciones para apoyar las de él. Cuando intentaba hablar sobre la posibilidad de retomar sus proyectos, Ricardo se mostraba irritado, argumentando que ya habían acordado cuáles serían sus prioridades. La gota que derramó el vaso llegó durante una cena con los colegas de Milno-Ostreich. Ricardo. Uno de ellos había mencionado que su empresa estaba buscando desesperadamente innovaciones en el sector de energías renovables. Elena, emocionada, comenzó a hablar sobre sus investigaciones anteriores y las ideas que había desarrollado. Pero Ricardo la interrumpió bruscamente, diciendo que esos eran sueños de juventud, que ya no tenían relevancia en su vida actual. La humillación pública fue devastadora. Elena se excusó y se fue del restaurante, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche tuvo una conversación honesta consigo misma sobre lo que había permitido que su vida se convirtiera. Se dio cuenta de que había perdido no solo sus ambiciones profesionales, sino también su identidad y autoestima. Al día siguiente, le dijo a Ricardo que necesitaba tiempo para pensar sobre su relación. Lo que siguió fue una serie de discusiones, cada vez más intensas. Ricardo argumentaba que Elena estaba siendo egoísta, que una relación requería que ambos hicieran concesiones. Ella trataba de explicar que no se trataba de egoísmo, sino de mantenerse fiel a sí misma y a sus valores. Pero Ricardo no podía entender por qué ella no podía ser feliz con la vida que él había planeado para ambos. La ruptura final fue tan dolorosa como predecible. Ricardo la acusó de ser incapaz de comprometerse, de poner su carrera por encima de su amor. Elena, con el corazón roto pero con una claridad mental que no había tenido en meses, le dijo que el problema no era su ambición, sino que él había dejado de amar a la persona que ella realmente era. Esa misma semana, Ricardo comenzó a salir con Sofía, una recepcionista de su empresa, que admiraba su éxito y no tenía aspiraciones profesionales propias. Durante los meses siguientes al rompimiento, Elena había luchado contra la depresión y la autocompasión.
Se culpaba por haber sacrificado tanto por una relación que, en retrospectiva, había estado condenada desde el momento en que decidió cambiar quién era para complacer a alguien más. Pero la humillación en la boda había sido el catalizador que necesitaba para despertar de su letargo emocional. Ahora, mientras revisaba los contratos que había firmado la semana anterior, Elena se dio cuenta de que su historia con Ricardo había sido necesaria. Sin esa experiencia dolorosa, nunca habría desarrollado la determinación férrea que ahora la impulsaba. Sin haber tocado fondo, nunca habría encontrado la fuerza para levantarse y reclamar su lugar en el mundo. La ironía de la situación era que Ricardo, sin saberlo, había estado buscando exactamente lo que Elena había desarrollado años atrás. Los informes internos de Energías del Norte que había logrado obtener a través de contactos en la industria mostraban una empresa en crisis. Sus métodos anticuados ya no eran competitivos y los inversionistas comenzaban a perder confianza. Necesitaban una innovación revolucionaria para sobrevivir, y Elena tenía exactamente lo que necesitaban. Pero ella no tenía intención de rescatar a Ricardo. Su plan era mucho más ambicioso y, desde su perspectiva, mucho más justo. Iba a convertirse en su competencia directa, utilizando la misma tecnología que él había despreciado años atrás. El mercado decidiría quién tenía razón, y Elena estaba segura de que su visión del futuro era superior a la de él. Los siguientes 3 meses pasaron como un huracán de actividad. Elena había formado un equipo pequeño pero brillante de ingenieros y especialistas en marketing. Su oficina, ubicada en un modesto edificio del centro de la ciudad, contrastaba dramáticamente con las lujosas instalaciones de Energías del Norte. Pero lo que les faltaba en recursos físicos lo compensaban con pasión y determinación. Cada miembro del equipo creía fervientemente en el potencial revolucionario de la tecnología de Elena. Durante este periodo, Elena había evitado cuidadosamente cualquier contacto directo con Ricardo o su círculo social. No quería que él se enterara de sus movimientos hasta que fuera el momento adecuado. Sin embargo, mantenía una red de informantes que le proporcionaban información valiosa sobre la situación interna de la empresa de su ex prometido. Las noticias no eran alentadoras para Ricardo. Energías del Norte había perdido 3 contratos importantes en los últimos 2 meses. Sus principales clientes comenzaban a buscar alternativas más innovadoras y sostenibles. La junta directiva había programado una reunión de emergencia para evaluar el futuro de la empresa. Ricardo, como gerente regional, estaba bajo una presión inmensa para presentar soluciones viables. Su matrimonio con Sofía también comenzaba a mostrar signos de tensión debido al estrés laboral. Elena había sincronizado perfectamente el lanzamiento de su empresa con la crisis de Energías del Norte. Su estrategia era simple pero devastadoramente efectiva. Ofrecer exactamente lo que el mercado necesitaba en el momento preciso, cuando su competencia principal estaba más vulnerable. Había programado la presentación oficial de su tecnología para el mismo día que Ricardo tenía que presentar su plan de rescate ante la junta directiva. La ironía de la situación se intensificó cuando Elena descubrió que Sofía, la esposa de Ricardo, había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre el pasado de su esposo. Aparentemente,
había encontrado algunas fotografías viejas y documentos que mencionaban a Elena. Cuando Sofía confrontó a Ricardo sobre su relación anterior, él había minimizado la importancia de Elena, describiéndola como una mujer obsesionada con ideas poco realistas. Esta información llegó a Elena a través de una amiga en común, y solo sirvió para fortalecer su resolución. El día antes de la presentación crucial, Elena recibió una llamada inesperada. Era Carlos Mendoza, el director ejecutivo de Energías del Norte y jefe directo de Ricardo. Su voz sonaba tensa y desesperada cuando le pidió una reunión urgente. Elena aceptó, curiosa por saber qué podría querer el hombre que había respaldado las decisiones de Ricardo durante todos estos años. La reunión tuvo lugar en un café discreto del centro de la ciudad. Carlos llegó solo, algo inusual para un ejecutivo de su nivel. Sus primeras palabras fueron una disculpa sincera por la forma en que Ricardo la había tratado en la boda. Había escuchado rumores sobre su nueva empresa y había investigado su historial académico. Lo que había descubierto lo había dejado impresionado y al mismo tiempo profundamente preocupado por el futuro de su propia compañía. «Elena», le dijo con voz grave, «sé que tienes todos los motivos del mundo para odiar a nuestra empresa, pero necesito que sepas que no todos nosotros respaldamos las actitudes de Ricardo. He revisado tu trabajo de investigación y es exactamente lo que necesitamos para sobrevivir». Le ofreció una propuesta que la sorprendió. Una fusión entre su nueva empresa y Energías del Norte, con Elena como directora de innovación y desarrollo. La oferta era financieramente atractiva, pero Elena sabía que aceptarla significaría perdonar años de humillación y desprecio. Además, trabajar bajo el mismo techo que Ricardo sería una forma de tortura diaria. Le dijo a Carlos que necesitaba tiempo para considerar su propuesta, pero internamente ya había tomado su decisión. No había llegado tan lejos para rendirse ahora. Esa noche, Elena no pudo dormir. Revisó una y otra vez su presentación del día siguiente, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Sabía que esta sería su única oportunidad de demostrar no solo la superioridad de su tecnología, sino también su valía como empresaria y visionaria. El evento había atraído la atención de los principales medios de comunicación del sector energético, inversionistas internacionales y representantes gubernamentales. Mientras tanto, Ricardo se encontraba en su oficina trabajando hasta altas horas de la madrugada. Su presentación, oportunidad de salvar su carrera y la reputación de la empresa. Había escuchado rumores vagos sobre una nueva compañía que estaba generando expectación en la industria, pero estaba demasiado concentrado en sus propios problemas para prestar atención a los detalles. Sofía había intentado hablar con él esa noche sobre sus preocupaciones matrimoniales, pero Ricardo la había despachado bruscamente, diciéndole que no era el momento para conversaciones personales. Esta actitud solo confirmó las sospechas de Sofía de que su esposo estaba ocultando algo importante sobre su pasado. Decidió hacer su propia investigación sobre Elena, y lo que descubrió la dejó sin palabras. La mañana del día decisivo llegó con un cielo despejado y brillante. Elena se despertó temprano, sintiendo una mezcla de nervios y anticipación que no había experimentado desde sus días universitarios.
Se vistió con un traje negro elegante, pero profesional, el mismo color que había usado en la boda de Ricardo, pero esta vez con un significado completamente diferente. No era luto lo que representaba, sino poder y determinación. Su equipo se reunió en la oficina una hora antes del evento para hacer un último repaso. Todos sabían que este día marcaría el futuro de su empresa y posiblemente de toda la industria de energías renovables en la región. Elena les dirigió unas palabras de agradecimiento y motivación, recordándoles que estaban a punto de hacer historia. Por otro lado, Ricardo llegó a las oficinas de Energías del Norte, con ojeras pronunciadas y una expresión de preocupación que no pudo ocultar. Sus colegas notaron su estado de ansiedad, pero nadie se atrevió a comentar nada. La tensión en el ambiente era palpable, y todos sabían que el futuro de muchos empleos dependía del éxito de la presentación de Ricardo. A las 10 de la mañana, ambos eventos comenzaron simultáneamente en diferentes partes de la ciudad. Elena en el moderno centro de convenciones, presentando su visión del futuro energético ante una audiencia expectante. Ricardo en la sala de juntas de su empresa, luchando por convencer a los directivos de que su plan tradicional podría competir en un mercado que exigía innovación radical. Ninguno de los dos sabía que el destino había programado una confrontación final que ninguno había anticipado. Una confrontación que no solo decidiría el ganador de esta batalla empresarial, sino que también revelaría secretos que cambiarían para siempre la forma en que ambos veían su pasado compartido. El eco de las campanas aún resonaba en la iglesia cuando Elena vio cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Había llegado con el corazón lleno de esperanza, vestida con el elegante traje azul marino que había comprado especialmente para esta ocasión. Después de todo, no todos los días te invitan a la boda del hombre que una vez creíste que sería tu esposo. Pero lo que presenció esa tarde cambiaría el curso de su vida para siempre. Desde su asiento en la última fila, observó cómo Ricardo intercambiaba votos con Sofía, una mujer que apenas conocía desde hacía 6 meses. Las palabras del sacerdote se perdían en el murmullo de los invitados, pero Elena solo podía concentrarse en la sonrisa radiante de su exprometido. Esa misma sonrisa que le había dedicado a ella apenas 2 años atrás, cuando le prometió que serían eternos. Ahora parecía una burla cruel del destino. La humillación llegó durante la recepción. Elena había decidido quedarse, quizás por masoquismo, quizás por la esperanza de encontrar algún tipo de cierre. Se acercó a la mesa principal para felicitar a los recién casados, como dictaba la educación que su madre le había inculcado. Ricardo la miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía desprecio. Sus palabras fueron como dagas envenenadas que se clavaron profundamente en su alma. «No puedo creer que hayas tenido el descaro de venir», le dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que algunos invitados cercanos pudieran escuchar. «Después de todo lo que pasó, pensé que tendrías la dignidad de mantenerte alejada». Las risas sofocadas de algunos familiares de Sofía resonaron como un coro de burlas. Elena sintió cómo el calor subía por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso que no pudo ocultar.
Lo que Ricardo no sabía era que Elena había guardado un secreto durante todos estos meses. Un secreto que podría haber cambiado completamente la narrativa de su ruptura. Pero en ese momento, humillada frente a todos los invitados, decidió que algunas verdades era mejor guardarlas para el momento adecuado. Con la cabeza en alto y una sonrisa forzada, se despidió educadamente y abandonó la celebración. Los días siguientes fueron una mezcla de lágrimas, rabia y una determinación que Elena no sabía que poseía. Se encerró en su pequeño apartamento, reflexionando sobre los últimos 2 años de su vida. La ruptura había sido devastadora, especialmente porque Ricardo la había culpado de ser demasiado ambiciosa, demasiado enfocada en su carrera. Él quería una esposa tradicional, alguien que pusiera el hogar por encima de todo. Elena había tratado de cambiar, de ser la mujer que él quería, pero nunca fue suficiente. Mientras ordenaba sus pertenencias, encontró una carpeta que había olvidado por completo. Dentro estaban todos los documentos relacionados con el proyecto en el que había estado trabajando antes de conocer a Ricardo. Un proyecto que había abandonado para dedicarse completamente a su relación. Sus manos temblaron mientras revisaba las páginas amarillentas. Allí estaba la clave de todo, la patente que había desarrollado para un nuevo sistema de energía renovable, una innovación que podría revolucionar la industria. La ironía del destino era palpable. Ricardo trabajaba precisamente en una empresa del sector energético, la misma industria donde Elena había estado a punto de hacer historia. Durante su relación, ella había mencionado su proyecto en varias ocasiones, pero él siempre lo había minimizado, diciéndole que se concentrara en cosas más importantes, como planificar su futuro juntos. Ahora, 2 años después, Elena se daba cuenta de que había estado sentada sobre una mina de oro. Con renovada energía, comenzó a hacer llamadas telefónicas. Contactó a antiguos colegas, investigadores y empresarios que habían mostrado interés en su trabajo años atrás. Para su sorpresa, el interés seguía siendo alto. De hecho, la necesidad de soluciones energéticas sostenibles había crecido exponencialmente en los últimos años. Varios inversionistas estaban dispuestos a financiar el desarrollo de su patente. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones, presentaciones y negociaciones. Elena trabajaba 18 horas al día, impulsada por una mezcla de pasión profesional y sed de justicia. No era venganza lo que buscaba, se decía a sí misma, sino simplemente reclamar el lugar que le correspondía en el mundo. Pero en el fondo de su corazón, sabía que cada paso que daba la acercaba más a un momento de revelación que cambiaría todo. El universo parecía estar conspirando a su favor. Cada obstáculo que encontraba en su camino se convertía en una oportunidad. Cada puerta que se cerraba, abría 2 más. Elena comenzó a entender que su ruptura con Ricardo, por dolorosa que hubiera sido, había sido una liberación disfrazada. Ahora podía perseguir sus sueños sin restricciones, sin tener que justificar cada decisión ante alguien que nunca había creído realmente en su potencial. Mientras tanto, Ricardo continuaba con su vida matrimonial, ajeno a la tormenta que se estaba gestando. Su empresa había estado luchando contra la competencia, especialmente en el sector de energías renovables. Los márgenes de ganancia
se reducían cada trimestre y la presión de los accionistas era cada vez mayor. Necesitaban desesperadamente una innovación que los pusiera nuevamente en la vanguardia del mercado. La primera pista de lo que estaba por venir llegó a través de un artículo en una revista especializada. Un pequeño párrafo mencionaba a una joven empresaria que había desarrollado una tecnología revolucionaria para la generación de energía limpia. El nombre de la empresa era nuevo, pero algo en la descripción del producto le resultó familiar a Ricardo. Sin embargo, estaba demasiado ocupado con sus propios problemas para prestar atención a los detalles. Elena sabía que el momento de la verdad se acercaba. Había pasado meses perfeccionando su presentación, asegurándose de que cada aspecto de su propuesta fuera impecable. Los contratos estaban firmados, los inversionistas comprometidos y la producción a punto de comenzar. Pronto, toda la industria conocería su nombre. Pronto, Ricardo entendería exactamente lo que había perdido cuando decidió humillarla en su boda. Pero el destino tenía preparada una sorpresa aún mayor. Una sorpresa que ninguno de los dos podría haber anticipado, y que convertiría su historia personal en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. La historia de Elena y Ricardo había comenzado 5 años atrás en la universidad. Ambos estudiaban ingeniería, aunque en especialidades diferentes. Elena se enfocaba en energías renovables, mientras que Ricardo estudiaba administración de empresas con énfasis en el sector industrial. Sus caminos se cruzaron durante un proyecto colaborativo que requería tanto conocimiento técnico como habilidades gerenciales. Desde el primer día, la química entre ellos fue innegable. Ricardo quedó fascinado por la brillantez de Elena. Ella tenía una mente analítica excepcional y una pasión por resolver problemas complejos que él encontraba irresistible. Elena, por su parte, se sintió atraída por la confianza y el carisma natural de Ricardo. Él tenía la habilidad de hacer que las ideas más complicadas sonaran simples y alcanzables. Juntos formaban un equipo perfecto, complementándose en formas que parecían casi mágicas. Durante los primeros años de su relación, Elena había alcanzado logros académicos extraordinarios. Su tesis de maestría durante su último año de universidad, desarrollando precisamente la tecnología que ahora estaba presentando como su propia creación. Pero más impactante aún era la cláusula de confidencialidad que establecía que todos los desarrollos realizados durante esa colaboración pertenecían exclusivamente a la empresa. Sofía, con las manos temblorosas, llamó inmediatamente a Carlos Mendoza. La conversación fue breve, pero devastadora. Carlos confirmó que el documento era auténtico y que representaba una evidencia sólida de que Elena había violado los términos de su contrato original. La tecnología que estaba a punto de revolucionar el mercado energético había sido desarrollada, al menos parcialmente, utilizando recursos y tiempo de energías del norte. Mientras tanto, Elena había terminado su presentación y se había retirado a una sala privada para hablar con su equipo legal. Lo que escuchó la dejó completamente desconcertada. Aparentemente, existía un contrato que ella había firmado años atrás, durante una época en la que había estado desesperada por conseguir fondos para continuar sus investigaciones.
Había trabajado como consultora para Energías del Norte durante 3 meses, pero había asumido que ese trabajo era completamente independiente de sus desarrollos posteriores. Elena, le explicó su abogado con voz preocupada. El problema es que las fechas se superponen. Según los documentos que han presentado, parte de tu investigación actual se basó en trabajo que realizaste mientras estabas bajo contrato con ellos. Legalmente, esto podría ser problemático. Elena recordó vagamente ese periodo de su vida. Había sido durante una época especialmente difícil económicamente, y la oportunidad de trabajar con Energías del Norte había parecido una bendición. Ricardo había sido quien le había conseguido el contacto, presentándola como una joven, talentosa que podría aportar ideas frescas a la empresa. Ella había pensado que era un gesto de amor y apoyo. Ahora se preguntaba si había algo más calculado detrás de esa ayuda. La situación se complicó aún más cuando Elena recibió una llamada de un periodista de investigación que había estado siguiendo la historia. Le informó que Sofía había contactado a varios medios de comunicación con documentos que supuestamente probaban que Elena había utilizado información confidencial para desarrollar su empresa. La historia estaba a punto de hacerse pública, y el escándalo podría destruir no solo su negocio, sino también su reputación profesional. Ricardo, por su parte, se encontraba en una posición igualmente incómoda. Mientras los abogados de Prince & Moon, su empresa, preparaban la demanda legal, él luchaba internamente con la posibilidad de que Elena realmente hubiera utilizado información de la empresa para desarrollar su tecnología. Parte de él se sentía traicionado, pero otra parte no podía creer que la mujer de la que había estado enamorado fuera capaz de tal engaño. La ironía de la situación era que ninguno de los dos tenía la historia completa. Elena no recordaba los detalles específicos de su trabajo como consultora, y Ricardo no sabía que su esposa había estado investigando su pasado y había descubierto información que él mismo había olvidado. Ambos se dirigían hacia una confrontación legal que podría destruir a ambos, basada en malentendidos y secretos que habían permanecido ocultos durante años. Mientras los medios de comunicación comenzaban a reportar sobre la guerra empresarial entre los exnovios, ninguno de ellos sabía que existía una tercera parte que había estado manipulando los eventos desde las sombras. Carlos Mendoza tenía sus propias razones para querer destruir tanto a Elena como a Ricardo. Razones que se remontaban a decisiones empresariales tomadas años atrás y que ahora estaban a punto de salir a la luz. La batalla que había comenzado como una búsqueda personal de justicia y redención estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande y peligroso. Los secretos del pasado estaban emergiendo como fantasmas vengadores, y tanto Elena como Ricardo se encontraban atrapados en una red de engaños que ninguno de los dos había tejido conscientemente.